Buen día, esta es la presentación política educativa en la era globalizada para el módulo de Fundamentos de Gestión de Calidad. Quien les habla, el estudiante Cristian Lozano. En esta presentación habría que iniciar por definir que las políticas educativas son la configuración de ciertos valores que se le dan a las interacciones entre el Estado-Nación, la parte internacional o global y las dinámicas locales. Ahora, ¿qué es la política? Pues esto tiene varios elementos y son las acciones del Estado que pueden ser a través de la ejecución de normas o en su defecto a través del silencio que toma el Estado respecto a un asunto. Los resultados que parten o a los que se buscan llegar a través de esa normatividad pues tienen un proceso y un producto que precisamente regula o normaliza la actividad de toda la comunidad a la cual va a dirigir. ¿Cuál es el propósito general de la política? Pues habría que decir que son 6 elementos, que son dirigir las acciones, la asignación de recursos, el contener, por ejemplo, las exigencias de diferentes partes de la sociedad o en su defecto del mercado, orientar también las opiniones públicas o los valores que se tienen hacia esa normatividad o normalización o regulación, desde luego guiar pues todo el aparataje con el que cuenta el Estado, es decir, las instituciones, los profesionales que la conforman, y desde luego todo esto pues con la finalidad de tener una consistencia y sobre todo como un equilibrio en lo que es los valores y las normas, es decir, unos límites hacia su propio poder. Ahora bien, ¿cuáles son esos tipos de políticas? Pues habrían que mencionarlas que son simbólicas, cuando por ejemplo son respuestas ante presiones que tiene el Estado o como tal a través de ciertos requerimientos de parte de las comunidades, materiales cuando se asignan estos recursos, ya sean humanos o económicos, incrementales cuando se busca hacer cambios en el tiempo, ir evaluando su pertinencia, racionales cuando pues buscamos que sean basados en evidencia científica, distributiva cuando precisamente se crea una distribución entre los diferentes estamentos de unos recursos, o redistributiva cuando se requiere atender una emergencia o en su defecto se requiere reevaluar políticas previas. Ahora, la política pública y la autoridad social parte del hecho de que la autoridad o el Estado tiene un poder legítimo, unas leyes y unas regulaciones que precisamente guían su hacer y sobre todo limitan el poder, es decir, buscan que todos seamos iguales y tengamos, entre comillas, las mismas oportunidades. Y es allí donde pues se conforma el Estado-Nación. El Estado sería la parte administrativa y la nación pues sería también la parte cultural y la parte social, entre otras aristas que están allí en ese concepto macro. Pero todo esto le permite crear las políticas públicas que son las normas o las prácticas que dirige a través de sus aparatos o sus organismos y que permiten la regulación de toda la sociedad que la conforman, es decir, instituciones privadas, instituciones públicas y en general la población. ¿Cuáles son los aspectos claves de estas políticas y de esta autoridad? Pues que parten de textos y que esos textos contienen unos discursos que pueden ser muy neutrales o pueden ser de carácter ya muy objetivo o subjetivo o incluso ideológico, ¿sí? Y pues cada tipo de texto con su discurso tiene unos efectos en las sociedades y sobre todo pues que es allí donde hay unos cambios en los procesos de esa política, es decir, hay una construcción en ese texto, hay una aplicación del texto, pero esa aplicación también tiene unos efectos, y es allí donde llega la evaluación. Entonces ya no se puede hablar de que la política es simplemente local, sino que también tiene una envergadura a nivel nacional y a nivel global, ya que precisamente la globalización ha requerido cambios en la forma en que se muestran las políticas y ese reescalamiento de la política pues hace que se tenga que evaluar a nivel global, a nivel nacional y a nivel local. Ahora, ¿cuáles son esas perspectivas de la globalización? Bueno, entonces este tema es bastante amplio, porque habría que partir de que la perspectiva actual de la globalización
es una perspectiva en la cual hay organismos no gubernamentales, es decir, empresas y sector privado. Hay unas organizaciones gubernamentales que pues, es el aparato con el que cuenta el Estado para regular, y también hay organismos internacionales, es decir, que trascienden la nación y las fronteras bajo las cuales tiene su dominio. En algunos casos, tanto las organizaciones no gubernamentales como las organizaciones internacionales tienen mucho poder, y para eh, vincular esta visión neoliberal de la educación y en general de toda la parte social a nivel internacional y a nivel global, pues diríamos que emite ciertas políticas o ciertas iniciativas que comprometen a los estados a que se venda esta visión neoliberal, ¿sí? Y pues allí hay precisamente una modificación del papel o de la postura que se tiene por parte del Estado-Nación. Tendríamos a los globalistas, tendríamos a los escépticos y tendríamos a los entusiastas. ¿Cuáles son los globalistas? Los globalistas piensan que el Estado-Nación pues ya está trascendiendo, es un Estado que debe comprender que tiene un papel de buscar que su nación tenga un compromiso y un papel importante con los demás miembros dentro de lo que llamamos globo terráqueo. Los escépticos dicen que el Estado-Nación está desapareciendo. Y los entusiastas dicen que por el contrario no es así, que simplemente se ha modificado. Y es allí donde la relación capitalismo y Estado pues efectivamente ha cambiado, porque ya muchos organismos internacionales y no gubernamentales le indican al Estado a través de esas políticas, ejemplo OCDE, ejemplo Banco Interamericano, Banco Mundial, UNESCO, todos estos organismos pues le dicen, oiga, necesitamos que nos eche la mano y coloque este paquete dentro de sus políticas, porque necesitamos que usted avance y que también se integre a la era global. Pero allí precisamente ese método, esa coordinación de políticas no siempre permite que esos países que están apenas iniciando este proceso sean competitivos, y mucho menos pues que sean eficaces o eficientes. Y esa conciencia global pues es regulada en cierta medida por el Estado a través de su aparato y pues bajo las presiones de poder eh, entrar dentro de esta dinámica de competitividad global, pero también es una forma en la cual a través de los diferentes mecanismos de comunicación que ha traído la era globalizada y las diferentes herramientas a las que podemos tener acceso, gracias a esta nueva tendencia, que nosotros comenzamos a tomar o a conformar esa conciencia global y esa aceptación de ciertos cánones o ciertos imaginarios que ya no son solamente imaginarios, sino que se traducen en ideología. Una ideología neoliberal en donde el capitalismo o el consumismo y sobre todo la creación de riqueza pues se ve como una posibilidad, aunque tengo mis reservas. ¿Cuál es la conclusión de este ejercicio? Pues que la política educativa es simplemente un hecho multifactorial entre una guerra de poderes que ya van mucho más allá del Estado-Nación. Ahora bien, esta ideología neoliberal es bastante compleja, ya que precisamente debe ser aceptada por las comunidades o por las sociedades, incluso por los propios estados-nación, o su defecto no va a ser acogida. Y pues eso conlleva la adopción de medidas por parte de organismos internacionales cuando algún país no está de acuerdo con esta visión. También podríamos decir que esa competencia y esa cooperación muchas veces tiene una entramada de una responsabilidad de hacer que las economías ingresen rápidamente, que estén dispuestos a acceder a una serie de paquetes que muchas veces no responden a ámbitos locales o nacionales, sino a necesidades globales o, en su defecto, a ambiciones globales. Y pues eso amenaza la estabilidad del Estado, pero también del bienestar social, ya que esto requiere bastante tiempo y no puede ser hecho eh, en una década, 2 décadas, porque muchos países del primer mundo lo han hecho durante un largo tiempo. Entonces allí habría que decir que a veces correr no es tan bueno. El Estado-Nación, pues podríamos decir que no ha menguado, o sea, sigue teniendo su poder, sigue siendo reconocido por las diferentes sociedades de sus territorios,
pero sí ha transformado esta tendencia de juego de poderes en las que muchas veces cede ante las organizaciones no gubernamentales, es decir, el sector privado, o a las organizaciones internacionales para poder tener financiamiento dentro de sus políticas o incentivos hacia estas inyecciones de capital extranjero. ¿Y a raíz de qué? Pues a raíz o al costo de muchas veces poner en riesgo su propia economía o su propia nación. Esto fue pues en base a los documentos consultados. Agradezco su atención y les deseo un buen día. Hasta luego.